Ahora al aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Tengo el placer de recibir con nosotros al candidato presidencial y diputado José Antonio Kast, quien se ha dado el tiempo de hacernos un espacio en su apretada agenda. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por esta oportunidad y aprovechando la tecnología y las redes. Quien se ha dado el tiempo de hacernos un espacio. Un segundo, tengo un problema, tengo otro computador conectado. Un segundo. Muchas gracias por esta oportunidad. La técnica me jugó una mala pasada, lo siento mucho. No hay problema. Tenemos ahora todo el tiempo disponible para conversar. Eso no me lo diga a mí porque usted sabe perfectamente que si se plantean esos términos voy a quedarme con todo el tiempo disponible. Candidato, una pregunta. ¿Cómo va su campaña? Estamos a 30 días de la elección. ¿Aló? Ahí volvió. A ver. Ahora sí, ahora me jugó una mala pasada, a mí parece. Bueno, es que siempre tenemos el tipo de gremlin técnicos en esa materia que se meten al principio las transmisiones a Bueno, revolver un poco el gallinero. Ahora parece que sí. Perfecto. Entonces, pregunta, mi estimado diputado, cuéntenos cuál es la dinámica de su campaña ahora a 30 días de la elección. Bueno, ha sido una campaña ascendente y bastante sorprendente porque de a poco se ha ido sumando una cantidad de personas bien impresionante, de distintas miradas de la sociedad, y yo diría que la fuerza que hemos adquirido está en la mística y en la participación de las personas a través de las redes. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, de la cantidad de personas que nos colaboran. A ver, lo siento mucho. Algo, Estamos de nuevo en algo, ahora sí. Lo que te digo es que esta campaña ha agarrado una dinámica a través de la mística y la fuerza de la gente, y ha sido toda una novedad dentro de las elecciones en Chile. Yo creo que estamos dando una sorpresa y somos lo más novedoso que le ha pasado a la política chilena en los últimos tiempos. Y hablo en plural porque somos realmente muchos, miles, los que estamos trabajando para que esto se haga una realidad. Bueno, yo sé de muchos que en todo caso se han dedicado a hacer todo tipo de videos, cosas en apoyo a su candidatura, lo cual ha alegrado mucho el escenario político. Y en nombre de ellos quiero agradecerle por candidatearse, porque no es fácil hoy en día en el mundo de lo políticamente correcto el plantearse como una alternativa a lo que es también un bloque mediático bastante estructurado y bastante sólido ideológicamente hablando. Así que entremos a los temas más de fondo y que nos interesan a mí más como libertarios. Derecho a poseer y portar armas. Bueno, sí, dale. Para la autodefensa respecto a la criminalidad y contra el Estado en el caso de volverse tiránico, según el principio de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo llego hasta la tenencia responsable de armas, de acuerdo a una norma que hemos ya aquí en Chile, que tiene muchas restricciones a mi juicio, de todo lo que es poder prepararse y entrenarse en el uso responsable de las armas. En Chile tenemos una ley que tiene restricciones, yo creo que van más allá de lo que es necesario, y yo soy promotor de la legítima defensa. Creo que una persona que apruebe con las condiciones psíquicas, físicas, si que se le quiere hacer una prueba también para comprar un arma, inscribirla y tenerla, hay que respaldarlo. Y en el caso del porte, no soy partidario del porte irrestricto, pero sí darle las facilidades a la persona que se haya inscrito para tener un arma, para poder llevarla, por ejemplo, de su hogar a un campo de tiro, para poder llevarla de su hogar a otro recinto, porque ya está identificado para el Estado quién es la persona que tiene el arma. Hoy día los únicos que no están identificados y que son mayoría son los delincuentes. Ellos portan armas sin ninguna restricción. En Chile hay más de 2 millones de armas ilegales
contra 700.000 armas inscritas. De esas 700.000, 400.000 son para defensa personal. De ahí al concepto que tú dices, para rebelarse en contra de un Estado, tendría que ser, como bien dices tú, un Estado tiránico. Tendría que ser claramente un Estado que haya vulnerado todos los acuerdos sociales establecidos en la Constitución, en las leyes, cosa que se ha visto en algunos regímenes totalitarios, donde la gente al final tiene que autodefenderse frente a este Estado que rompe todas las normas. Lo estamos viendo en Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, y en Venezuela hay que agregar que fue ese mismo Estado el que fue desarmando a las personas. Hoy día la tasa de homicidios en Venezuela ha aumentado exponencialmente, en gran medida porque el mismo Estado requisó todas las armas de las personas, y a los únicos que no se las requisó son a los delincuentes, y además milicias que son afines al régimen y que tampoco tienen ningún control por parte de la autoridad. Yo le voy a contar una historia cortita. Usted sabe que en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, existe una ley de prohibición de armas desde el año 1976. Sí. En el lado de Washington, al otro lado del río, está este río, el Potomac, si no me equivoco. Así es. Está la ciudad de Virginia. Washington, Distrito de Columbia, tiene una tasa de homicidios por armas de 56, y algo, que es equivalente a la venezolana, y en Arlington, que está al otro lado del río, de 1.3 por cada 100.000 habitantes. Son cifras increíbles que normalmente aquellas personas que están en contra del ciudadano honesto armado nunca las cuentan, ¿no? Y también hay que decir que hay mala intención muchas veces por aquellos que se dicen pacifistas, requisar las armas de los ciudadanos que las tienen legalmente inscritas y utilizan y mal usan las cifras. Y siempre muestran aquellas cifras que eventualmente les convienen y muestran esos atentados, por ejemplo, donde fallecen lamentablemente muchas personas, pero que si uno lo compara con, como bien tú lo dices, entre los estados, las cifras son absolutamente a la inversa a la que muchos de ellos señalan. Nosotros tenemos al ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, que entró al ruedo político, algo que tampoco le corresponde a un ministro de un poder del Estado como es el judicial, para poner en duda el tema de la efectividad de la autodefensa de las personas, y planteó también que no era correcto esperar, lo cual a mí me parece muy sorprendente de un ministro de Corte, que el sistema judicial produjese un muy alto nivel de condena, porque ello no sucedía tampoco en el sistema antiguo. Algo que a mí personalmente me sorprende porque cuando veo los casos que se hacen contra los militares, creo que el 100% termina en condena. Omitió, por supuesto, referirse a eso. Yo me pregunto cómo lo hacemos, mi estimado diputado, para reformar un poder judicial, porque tenemos un problema ahí cuando se trata también del combate a la criminalidad. No solamente podemos rearmar a la población honesta, sino que tenemos que rearmar al poder judicial. ¿Cómo lo hacemos para reformar ese poder teniendo el personal que tiene en este momento? Bueno, yo hice una exposición, creo que el mismo día en que el ministro Juica, que yo creo que está equivocado o quizás no tuvo la información respecto de lo que yo planteé en los medios de comunicación. Pero dentro del planteamiento que yo le hice a la Corte Suprema, era decirle que la ciudadanía en Chile siente que hay impunidad respecto de los delincuentes. Y también les mostré un gráfico de encuestas de opinión donde en el primer lugar de la adhesión de las personas están las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. A pesar del empeño incluso del gobierno de mostrar el tema de Carabineros de Chile respecto de unos pocos que defraudaron al sistema. Lo mismo que ha pasado en el Estado, pero ellos ocultan. Y le dije, mire, en primer lugar están estas tres instituciones, que son la Fuerza Armada y de Orden, y en los tres últimos lugares de apreciación de la sociedad están los partidos políticos, está el Congreso y están los tribunales de la República. Por lo tanto, tenemos un problema respecto de las personas que hoy día nos gobiernan, que son, incluido yo les dije, ustedes que son los tribunales y los partidos políticos.
Esto, ahora tenemos una oportunidad de que se puedan realizar cambios efectivos en la legislación si es que la ciudadanía decide votar por aquellos candidatos a diputados y senadores que estén de acuerdo con posiciones de sentido común. Y una es el que infringe la ley cumple una condena. ¿Vale eso? Cambio, Disculpe, diputado, pero eso vale también para los jueces, porque muchos o sea, jueces hoy en día se han establecido a sí mismos como colegisladores e interpretan las leyes a su antojo, bueno, incluso también, contra el sentido de la ley. sí, y también se los hice ver, porque les planteé el tema de las condenas que se realizan en base a ficciones, a ficciones jurídicas, de acuerdo a lo que admitió un ex ministro de los tribunales como el juez Solís. También se los hice presente. Hace daño a la credibilidad del sistema judicial, porque la gente podría pensar que en cualquier caso, cuando a alguna magistratura se le ocurra, podría interpretar la ley más allá del tenor literal de la misma, y eso no le corresponde. ¿Y qué se puede hacer si es que uno llega al gobierno? Primero, transparentar, mostrarle a la ciudadanía cuáles son los fallos judiciales. Decirle a la ciudadanía, mira, aquí hay transparencia en el poder político, porque ya está casi toda la información transparentada, y hay que avanzar en la línea de algo que sí hizo positivo la Corte Suprema, que es poner todos los sistemas procesales civiles en línea. Hoy día se evita una gran cantidad de corrupción dentro de los tribunales civiles porque está todo directamente interconectado por la red. Pero ahora habría que ir más allá y transparentar todos los fallos que dicten los distintos transparentados. Y también hay que hacer un avance en quitarle el monopolio de la investigación a los fiscales. Hoy día las policías también deberían poder realizar investigaciones para poder avanzar en el combate a la delincuencia y no solamente esperar que sean los fiscales. Esas son líneas de acción que pueden tomarse más allá del cambio legal que facilitaría, por así decirlo, la persecución penal, que es hoy día lo que más preocupado tiene la ciudadanía, que ven la impunidad. Hoy día un delincuente lo pueden detener 10 veces y el fiscal se pone de acuerdo con el defensor público y le presentan un convenio de acuerdo de medidas reparatorias al juez de garantía y el juez de garantía no dicta sentencia. Por lo tanto, ese delincuente pasa 10 veces por el sistema judicial penal chileno y no es condenado. Ese tipo de cosas tienen que ir terminando en el tiempo. En esta elección parlamentaria, que la gente vaya y vote por aquellos representantes que sí tengan claro que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Yo como tengo un nexo personal muy relevante con ciertas personas que están en situación judicial complicada, le tengo que hacer esta pregunta también. ¿Estaría usted dispuesto a apoyar un proyecto que traspasase los procesos o que hiciese revisar los procesos que se han hecho a militares en el sistema antiguo por el sistema nuevo con las garantías procesales que permite el sistema nuevo? Sí, absolutamente. Yo soy partidario, y lo he señalado, de si uno tuviera mayorías parlamentarias, de dictar una ley de punto final, porque esto no puede seguir. Si eso no es posible, también he dicho públicamente que procedería con el sistema de indultos, que es facultad del presidente de la República, en situaciones de procesos que hayan sido basados en ficciones jurídicas, y también aplicaría todos los beneficios carcelarios que hoy día le son negados a esas personas que cumplen condena en Punta Peuco y algunos hoy día, lamentablemente, en Colina 1. Se pueden hacer muchos avances si es que hay carácter y voluntad de parte del presidente de la República, cosa que hasta ahora no ha existido. Y todo eso siempre dentro del marco legal que hoy día tenemos, sin modificar una ley, uno puede indultar a muchas personas que hoy día pueden estar cumpliendo condena y, de acuerdo a la normativa chilena, no debiera ser así. Pasemos a otro tema porque al fin y al cabo una presidencia es la idea de que vamos a gobernar y vamos a mejorar lo que tenemos para el futuro. Entonces yo me pregunto con respecto de un tema distinto, cuál es el Transantiago.
que ha sido central o emblemático en parte, yo diría incluso para muchos santiaguinos respecto a lo que ha sido su candidatura, a grandes rasgos, ¿cómo lo reemplazaría el sistema? ¿Con qué lo reemplazaría? Primero decir que este es el mejor ejemplo de un gobierno centralista, socialista, que cree que puede solucionar los problemas desde el Estado mejor que las personas. En Chile había un sistema que tenía problemas, pero era mejorable, sin quitarle la propiedad de los buses a los dueños de esto. En Chile habían 3.600 a 4.000 pequeños empresarios que dirigían un sistema de transporte público que tenía dos características: que era cero costo para el Estado y prestaba un servicio adecuado para el transporte de pasajeros. Eso el centralismo lo mató. ¿Cómo se enfrenta a esto? Primero, con medidas directas, como es terminar con estas licitaciones truchas que se llevan adelante. Yo a los Okay. periodistas les he ido regalando el libro, la parte oscura del Transantiago, y está demostrado ahí todas las trampas que se hicieron para adjudicarle esto a las personas. Medidas prácticas iniciales, de inmediato. Por ejemplo, todos los colectivos que existen en Chile, que son vehículos pequeños, taxis, que transportan a 4 pasajeros que van en un recorrido definido por el mismo colectivero, de acuerdo a lo que dice su planta de recorrido, transformarlos en van. Donde hoy día van 4, mañana podrán ir 8 pasajeros, y además con un sistema no de benzina o petróleo, sino de gas. Eso requiere, sí, un aporte del Estado para incentivar al dueño del taxi colectivo a traspasarse de ese vehículo a una van, porque es más caro, pero es un sistema que la capacidad de transporte de los colectivos. Lo segundo es que donde hoy día existen los corredores del Transantiago, uno puede instalar una especie de buses carril que imiten las líneas del metro, pero en superficie, garantizando el tiempo de estación a estación. Es decir, duplicaríamos el sistema metro subterráneo, pero por superficie, y dándole libertad de nuevo de recorrido a las distintas micros que puedan llevar a una persona desde el origen a destino sin hacer transbordo. Porque hoy día la cantidad de transbordos que tiene que hacer la gente aumenta a veces casi al doble el transporte público, el tiempo que tú te demoras en transportarte. También hay que pensar en todo lo que es el sistema de tranvías en ciertos lugares donde se requiere una capacidad de transporte mayor que con el bus carril. También está la posibilidad en algunos lugares de la capital de hacer teleféricos. Son todas medidas que son factibles de hacer, pero que hoy día la autoridad las tiene bloqueadas, porque está centrada solamente en este sistema centralista que le presta beneficios a unos pocos, que son estas grandes empresas, y mucho daño a muchos. Y estas grandes empresas naturalmente que están relacionadas o interconectadas con cierto personal que está en el gobierno, eso no es ninguna novedad. Bueno, y en este libro se describe bastante bien, así que voy a ver si te puedo hacer llegar uno a través de Chile Express o algún sistema para que tengas el libro ahí. Le estaría muy agradecido, voy a hacer un podcast especial sobre ese tema entonces, porque realmente yo creo, hice una vez un cálculo y salió, ¿usted sabe cuánto cuesta hacer una pirámide? Sí. Como la de Keops, Ya, no hoy en sé. día, No. 3.300 millones de dólares. Uy. Eso significa que cada 2 años, hice el cálculo, cada 2 años con lo que nos gastamos en el Transantiago podríamos hacer una pirámide como la de Keops. Bueno, es así. Y sacaría más plata en Sí, positivo. es así. Además, había mucha gente a verla, porque con el Transantiago se va todo por el desagüe. Absolutamente. Y volviendo al tema, porque nosotros tenemos un déficit fiscal tremendo, este gobierno absolutamente irresponsable nos está dejando con una carga solamente en pago de intereses de casi 12.000 millones de dólares para el próximo año. Si queremos bajar los impuestos en ese marco, ¿cómo lo hacemos? ¿Y en dónde empezaríamos? Bueno, primero con la pirámide que nos vamos a ahorrar cada 2 años. Segundo, achicando el Estado.
si hoy día nuestros impuestos financian a una cantidad de apitutados, de operadores políticos y de parientes de los políticos enorme? Y yo digo, bueno, ¿yo por qué tengo que con mis impuestos financiar al primo, al sobrino y al hermano de un diputado o un senador? Nosotros elegimos un diputado, un senador, no elegimos a una familia que es la que integra el diputado o el senador. Se va mucha plata en eso. Entonces, achiquemos el Estado. Yo he calculado que si de este Estado, que ya es grande, le terminamos el contrato a los apitutados, operadores políticos y parientes, a 25.000 personas, nos ahorramos 800 millones de dólares al año. Eso es mucha plata. Pero entraron 200.000 al Estado Bueno, en el último gobierno. sí, pero yo digo, o sea, te hago el cálculo solo con 25.000, para que nadie diga que yo voy a terminar con todo. No, yo quiero terminar con muchas cosas. Por ejemplo, disminuir los ministerios a 14 de los que tenemos hoy día, dejarlos solo en 14. El único ministerio nuevo que yo no eliminaría es el de ciencia y tecnología, porque tenemos un atraso brutal en el desarrollo, en la innovación y en la tecnología. Y ahí también se va a ahorrar mucho. Los gobernadores, nadie conoce a los gobernadores que están en las capitales regionales, por ejemplo. Yo siempre le digo, oiga, en Arica, ¿quién es el gobernador de Arica? Nadie tiene idea, porque está debajo del intendente y solo calienta el asiento. Solo en esos funcionarios son 11.000 millones de pesos al año que también se van por la alcantarilla. En todos los hospitales de Chile, al menos el 5% y a veces el 10% son operarios políticos y no funcionarios que ayudan a mejorar la salud de las personas, porque los instaló ahí el ministro, el seremi, el jefe del servicio, el alcalde, cada uno paga un favor con cargo a los impuestos de todos los chilenos. Entonces, achicar el Estado es fundamental. Y la otra medida es desregular todo lo que se puede hacer. Tenemos una propuesta de decir, mire, si nosotros instalamos una nueva regulación para cualquier cosa, tenemos que haber eliminado antes 2 regulaciones. Con eso vamos a quitarle lomos de toro al camino de los emprendedores, porque aquí el Estado se ha convertido en un obstaculizador del desarrollo, no un promotor del desarrollo. Así que hay muchas medidas que desde el Ejecutivo se pueden hacer sin necesidad de pasar por el Congreso para dictar nuevas leyes. Pregunta anexa, porque con respecto a lo que es el desarrollo económico en Chile, yo veo un problema tremendo, cual es que tenemos 1 millón de estudiantes universitarios para los cuales no va a haber trabajo, porque están estudiando cosas que la economía no necesita en el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos para trasladar esos recursos o para convencer a la gente de que una carrera técnica o una carrera como artesano, lo que en Alemania llamamos Handwerk, que ese tipo de entrenamiento y ese tipo de educación puede ser mucho más rentable en el largo plazo y mucho mejor para la economía chilena que simplemente tener un título de sociólogo? Bueno, primero con mucha información. Yo creo que las personas toman mejores decisiones que el Estado. Yo lo que no haría sería desde el Estado decir, mire, van a haber tantos cupos para estudiar sociología, historia, filosofía, derecho, medicina. No, la gente con información real, oportuna, tiene que poder postular a el estudio y que estime conveniente, pero por ningún motivo yo estoy en la línea de lo que se ha planteado hoy día, que es la gratuidad universal de los estudios superiores. El Estado en Chile, por mucho tiempo, perjudicó esas carreras técnicas y profesionales porque no había ninguna posibilidad de acceder a un crédito para poder estudiar esas carreras. Solo había crédito para las carreras universitarias. Por lo tanto, un joven que quería estudiar mecánica automotriz antes, por ejemplo, en un instituto como el Duoc o el INACAP, no podía si no tenía los recursos y terminaba estudiando en alguna universidad pública de mala calidad cualquier carrera con tal de obtener ese título que sabía que le daba un grado mayor de posibilidades de alcanzar un trabajo. Entonces, primero, decir, yo no soy partidario de la gratuidad universal, yo soy partidario de que el que puede pagar, por ejemplo, como yo, pague la educación de sus hijos, el que no tiene los recursos suficientes hoy día tenga un crédito y el que está en una situación muy desmejorada puede tener una beca, pero una beca con responsabilidad para que ese joven tenga asistencia completa a la universidad, que tenga un rendimiento académico y que después
familia, porque todos nos esforzamos para que a él y a su familia le fuera mejor, tenga una responsabilidad social. Si es ingeniero, que realice algunos planos de ingeniería para sedes sociales, si es médico, que atienda algunos días en la semana, en la mañana, gratuitamente a personas de escasos recursos. O sea, que no sea como obvio que todo el mundo va a poder estudiar gratis, porque ese esfuerzo que realiza el país para financiar la educación gratuita de algunas personas a través de una beca, tiene que ser reconocido por el estudiante y por la familia del estudiante también. Ok, siguiendo en el tema laboral, el gobierno de Chile, a través de su no aplicación de la ley de extranjería que está vigente, ha creado una presión bastante potente sobre el mercado laboral primario en Chile, al tiempo que junto con sus políticas de subida de impuestos, etcétera, ha ralentizado el crecimiento del empleo privado. ¿Cuáles serían sus primeras medidas? En primer lugar, ¿qué medidas tomaría usted con respecto a las personas que, violando la ley, se encuentran en Chile? Y en segundo lugar, para aquellas personas que, habiendo violado la ley, siguen siendo un aporte para Chile, ¿qué tipo de regularización realizaría usted? Bueno, yo aquí señalo que hago una distinción entre las personas que ya están en Chile y las que están por venir. Yo soy hijo de inmigrantes. Mis papás llegaron por el año 50 a Chile, pero con una visa obtenida, ellos eran alemanes y la obtuvieron en un país vecino, en Austria, y se vinieron con visa a Chile. Hoy día a Chile tú puedes venir como inversionista, como estudiante, como trabajador o como turista. Si vienes como turista, tienes que mantener esa condición por 90 días y luego tienes que dejar el país. Y eso es algo que nosotros vamos a aplicar, porque aquí lo peor que está pasando es que el gobierno no hace nada. Dice, la ley es muy antigua y no sirve, por lo tanto, dejo el laissez-faire, cada uno que haga lo que quiera. Yo digo, no, en Chile hay una ley, será antigua, será mala, pero es ley. Y esa ley, mientras no se cambie, la vamos a aplicar. Y la persona que entre como turista no va a poder regularizar su situación de acuerdo a un contrato de trabajo falso, que es lo que hoy día ocurre, y se instala en Chile sin que nosotros tengamos la posibilidad de ni siquiera permitir su propio desarrollo. Entonces, a los que están en Chile es muy difícil decirle a todos los que están, mire, usted está ilegal, se tiene que ir, porque no tenemos los recursos ni los medios para hoy día determinar dónde están. Pero a los que van a venir, les vamos a decir, mire, usted si viene como turista, está 90 días y obligatoriamente se tiene que ir de Chile porque esa es la ley. Pasemos. A mí me parece, yo personalmente tengo que reconocer que yo he visto lo que ha pasado en Europa. Yo estoy viviendo en este momento en Europa. Yo he visto lo que ha pasado con la inmigración descontrolada. Sobre todo acá tenemos niveles de seguridad social mucho más altos que en Chile, pero los costos en Chile tampoco son nada a despreciar, porque tenemos todavía muchos niveles, mucha gente, muchos chilenos viviendo en niveles de pobreza que son escalofriantes, que ha mejorado mucho. Por el amor de Dios, yo me acuerdo todavía en los años 80, las poblaciones callampan el acceso a Santiago, pero nosotros deberíamos poner prioridades en esa materia. Pero pasando a otro tema que también nos va a tocar, porque lamentablemente no tengo todo el tiempo del mundo para preguntarle todo lo que quisiese preguntarle, mi estimado diputado. Pasemos al tema de la ideología de género, porque en Chile muchos de nosotros planteamos de que nos vemos enfrentados a una ofensiva en todos los frentes del marxismo cultural que pretende obtener el control sobre el lenguaje, la mente e incluso la sexualidad de las personas. Y en ese marco existe un proyecto de ley que quiere callar a la gente que está haciendo este tipo de críticas, que es la ley que se supone es contra expresiones odiosas, pero que podría terminar incluso llevando a pastores o párrocos a la cárcel si ellos predican lo que está escrito en la Biblia, véase el Deuteronomio o el Pentateuco. ¿Cuál es su planteamiento respecto de esa ley, de la ley que se ha pasado a llamar la ley Mordaza? Absolutamente en contra. Y si yo fuera electo presidente y la ley está en trámite, le quitaría toda la urgencia, la retiraría del Congreso, porque claramente es una ley que utilizan ciertas minorías ideológicas para imponer su postura frente a una mayoría. Aquí estamos viviendo una especie de imperialismo cultural internacional que se va imponiendo desde ciertas organizaciones internacionales
que toman ciertos acuerdos que no son aplicables en el país y se van dando como ciertos por estas minorías nacionales. De ahí parten. Y después empiezan los mismos gobiernos de izquierda ideológico a decir, nosotros de acuerdo a los estándares internacionales no estamos cumpliendo con esta norma. Chile es un país libre y soberano, tiene su gobierno ejecutivo, tiene su poder legislativo y su poder judicial. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptar legislaciones impuestas por pequeñas organizaciones internacionales. Y en el país, esa ley sería muy dañina para la libertad de culto, para la libertad de expresión, para la libertad de enseñanza. Y esos son tres pilares que para mí son fundamentales en cualquier sociedad libre. Y que son de rango constitucional, ¿no? Son de rango constitucional y por lo tanto este gobierno va como tratando de mover ciertas piezas para dejar sin aplicación también esa norma constitucional. Hay una ley que ya es vigente, ya está vigente en Chile, que es la famosa ley Zamudio. Es una ley contra la discriminación arbitraria. Yo la voté en contra, pero ahora he pedido a los tribunales que le aplique esa ley a la Central Unitaria de Trabajadores porque ellos están discriminando por ideología política. Ellos hicieron aspavientos de que iban a invitar a exponer solo a 6 de los candidatos presidenciales y a 2 no, porque no coincidían con su mirada de la política. Bueno, yo le estoy dando un poquito su propia medicina. Yo voté en contra de esa ley, sigo siendo contrario a esa ley, pero ya que ellos la promovieron, ellos la sacaron adelante, se la estoy aplicando a ellos para que vean lo que pasa cuando se hacen malas leyes. Bueno, no tengo mucha confianza de que los tribunales le vayan a dar razón, mi estimado, porque tienen la mala costumbre de ser un poco parciales en ese tipo de cosas. Pero en el mismo marco tenemos la ofensiva para lo que es la sexualización precoz de los niños en los colegios, el integrar al Estado como cotutor de los padres, como corresponsable de los menores en la vida de los menores, a través de todo tipo de legislación, como ya se ha introducido también en Europa y que ha llevado a que padres alemanes hayan sido enviados a la cárcel, en Noruega lo mismo, en Canadá lo mismo, o les hayan quitado a su hijo por el hecho de no compartir con la ideología de género imperante y que está siendo forzada en estas sociedades. ¿Cómo lo hacemos para crear conciencia de que aquí lo que se está tratando de hacer es reestatizar a nuestros hijos? Bueno, hay que levantar la voz. En este año a mí me tocó ser el único diputado que votó en contra de la ley de los derechos garantizados de la niñez. Todos me decían, pero ¿cómo es posible que tú votes en contra de los derechos de los niños? ¿En qué mundo vives? Y yo le dije, ¿en qué mundo viven ustedes? Todo esto que está en la ley ya está en internacionales reconocidos por Chile. Entonces, ¿por qué necesitamos una nueva ley? De ahí les empecé a mostrar el contenido de la ley. Decirles, miren, esto de la autonomía progresiva es centrar la discordia dentro de la comunidad familiar. Porque en una disputa entre padre e hijo, por ejemplo, por el horario de llegada del hijo en las noches a la casa, al final entraba a mediar un burócrata. El Estado se venía a meter en mi casa para determinar si mi hijo podía llegar, como yo decía, a la 1 de la mañana o como él decía, a las 3 de la mañana porque tenía 15 años. Eso es la estatización de todo, de la conducta comunitaria que debe haber en una familia bien constituida. Esto se enfrenta primero levantando la voz. Después de que yo voté solo en el primer trámite legislativo, esto volvió a la Comisión de Familia, llegó modificado, no perfecto, pero algo modificado y se fue al Senado. Todavía está en trámite esa ley. En otras leyes también he votado solo, cholito, que es la ley de protección de los animales. Yo soy respetuoso de la vida animal, soy respetuoso del cuidado de los animales, pero de ahí a llegar a una ley extrema que fija una cantidad de obligaciones y derechos que se extralimitan, siendo que ni siquiera cumplimos con esos mismos derechos y obligaciones para con las personas, hay un gran trecho. Entonces, este concepto del estatizar toda la sociedad, hay que primero denunciarlo y levantar la voz. Una de las gracias de mi campaña es que estoy diciendo las cosas que muchos querían decir y no se atrevían, porque se sentían como intimidados por el entorno. Yo le estoy diciendo, si tú te quedas callado, si tú no actúas, si tú no vas a votar, esa minoría intransigente va a terminar mandando en Chile, igual como lo están haciendo en algunos estados de Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, como tú bien mencionas. ¿Cómo es posible que un padre sea
vulnerado en la posibilidad de educar a sus hijos por una ideología. Porque no es que ese padre haya generado una violencia física, un abuso sobre los niños, sino que solamente decía, mire, no quiero que mi hijo en el colegio sea educado en un sistema absolutamente sexualizado, que no va acorde a la edad de él. Si yo mando a mi hijo al jardín infantil, quiero que le enseñen las normas comunitarias que también viven en la casa. No quiero que lo sexualicen, no quiero que lo saquen de su desarrollo físico y emocional de acuerdo a esa ideología de género. Por lo tanto, en eso yo al menos siempre he levantado la voz y no me ha intimidado nadie ni nada. Pues yo tengo que decirle, yo he visto aquí los programas que se han realizado en la ciudad de Berlín, donde está el gobierno más progre de Alemania probablemente, que en general son incluso más moderados de lo que se ha propuesto en Chile, la ley. Y son de un nivel de, digámoslo de esta manera, si la persona que realiza este tipo de cursos no fuese profesor, sería condenada por ¿cómo se llama esto? No maltrato de menores, sino que por perversión de menores acá. Entonces tengo la impresión de que no se tiene la conciencia qué es el contenido de estos planes de sexualización. La gran mayoría no lo sabe y la gran mayoría no se opone a ello porque no tienen idea. Y a mí me aterra ver que nuestra derecha en Chile tiene tan poca idea de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras y nos protege tan poco de lo que está viniendo de afuera. Bueno, hay una derecha complejada, como es lo que yo he acuñado en estos días, que, por un lado, ha normalizado en la conducta de la izquierda en política y se trata de cubrir con las banderas de la izquierda y no con las banderas propias. Y lo otro que tú dices es absolutamente cierto. La falta de información o la falta de estudio y la falta de mirar hacia el exterior de las cosas que están pasando es dramático. Son personas incluso que viajan, porque la mayoría de los parlamentarios tienen muchas millas acumuladas, pero tienen millas acumuladas que no sirven de nada, porque esa experiencia que ellos pueden adquirir en el extranjero no son capaces de relacionarla con lo que está pasando en Chile. Nosotros hemos ido, por ejemplo, en educación, fuimos siguiendo paso a paso todas las políticas educacionales de los gobiernos socialistas de España. Son desastres. Y son un desastre. Hoy día los españoles ya no saben cómo terminar con eso y nosotros recién vamos entrando a eso. Pero, de nuevo, hay una inconsciencia colectiva y una falta de coraje muchas veces de los personeros de esta pseudo derecha, que es una derecha complejada, que no se atreve ni siquiera a la derecha. Diputado, yo le quiero agradecer que nos haya dado tanto de su tiempo, yo sé que tiene una agenda muy apretada, y que nos haya acompañado para poder plantear, o yo en este caso, nuestras inquietudes en este marco. Una pregunta todavía, ¿cuáles son las siguientes actividades de su campaña y a quién pueden dirigirse aquellos que quieren aportarle o que quieren participar como voluntarios? Bueno, tenemos una página web que es cast.cl, donde si alguien quiere colaborar como voluntario, puede inscribirse. Nosotros lo vamos a contactar dentro de las limitaciones que tenemos, porque somos un pequeño equipo que está revolucionando este país. Y como dijo una amiga, nosotros estamos en la teoría de ármelo usted mismo. Nosotros le damos algunas herramientas, le podemos dar video, le podemos dar el arte, la gráfica, y ayúdenos cualquier persona que quiera hacer un video. ¿Aló, aló? No se nos puede haber caído ahora el Queremos candidato. cuidar los votos míos, sino también los votos de los candidatos a consejeros regionales, a diputados y senadores, que sean parte de esta visión común de una sociedad libre. Y por último, también como los recursos siempre son escasos, si alguien quiere aportarnos con recursos a la campaña, tiene que hacerlo a través de la página del CERVEL. Ustedes se meten a cervel.cl, buscan aporte a su candidato, candidato a presidente, buscan el número 2 y ahí le ponen una luquita. Cualquier aporte, desde los 1.000 pesos hasta el 1.000.000 de pesos, es muy bienvenido. Nuevamente, mi estimado diputado,
quiero agradecerle su tiempo y desearle lo mejor para el combate que se avecina. Los hombres y mujeres libres de este país dependemos de su éxito para poder seguir cultivando la esperanza de legarle a nuestros hijos un país mejor del que recibimos. Les recuerdo, damas y caballeros, que no existe el voto más útil que aquel que nos devuelve, como gente de derecha, una representación política real y leal. Diputado, le cedo la última palabra. Bueno, en esa línea, decirle que el 19 de noviembre no se elige presidente de la República, se eligen los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Y yo los invito a votar por la convicción y no por la conveniencia. Votar con valentía, sin miedo. Apóyenme para que pase la segunda vuelta. El único que hoy día tiene garantizada la pasada a la segunda vuelta es Sebastián Piñera. Y él podría bajar incluso hasta 25 puntos y yo subir hasta 20, 22 puntos y que pasáramos los dos a la segunda vuelta. Chile sería distinto, Chile sería mejor si es que Sebastián Piñera y José Antonio segunda vuelta electoral. Eso sería algo tremendo para este país y yo los invito a que con esa convicción, en este 19 de noviembre, voten 2. Y así cerramos este programa. Saludos y mis mejores deseos a todos a quienes nos han acompañado durante esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.